Con un capítulo más. En esta ocasión vamos a concluir la biografía de este gran filósofo Diógenes, que unas partes la estamos sacando de este hermoso libro que ya habíamos presentado. Y pues vamos a continuar más o menos por esta época en la que nos quedamos. Diógenes va a pensar que aunque cuenta con lo elemental, realmente le sobran cosas, dice él. Sus pertenencias que poseía era pues un bastón, un manto para cubrirse, un zurrón, una bolsita, una escudilla y un cuenco para beber agua. Pues aún así que son pocas cosas, piensa que son muchas. ¿Por qué pasa esto? Porque un día va caminando como siempre y se encuentra a un muchacho que está comiendo en un pan, le pone lentejas y se la está comiendo. Y al terminar de comer, entre sus manos agarra el agua y la empieza a beber. Y entonces él se da cuenta que le sobran cosas, como ese muchacho no necesita ni ese cuenco, ni esa escudilla para comer. Y los tira al suelo y sigue su paso caminando. Pues bien, poco a poco este personaje se va haciendo muy conocido, Diógenes. Cada vez en los contextos, en los ambientes filosóficos, es cada vez más elogiado y ahora ya lo vemos en diálogos con figuras importantes del pensamiento ateniense. Una de estas figuras es Zenón. Zenón fue el que le contó a Platón, que a su vez a él se lo habían contado, la historia de la Atlántida. Fue este tal Zenón, para que vean el personaje con el que ya se codiaba. Pero en otra ocasión vamos a contar esa anécdota de la Atlántida. Que Zenón estaba diciendo un discurso ahí sobre el movimiento y estaba diciendo que el movimiento es una aporía, que no es real, que es simplemente ilusorio, que es algo falso, es un momento. Y Diógenes lo está oyendo, está a su lado, se levanta y empieza a caminar alrededor de él. Y le dice, tú niegas el movimiento, pues te demuestro que el movimiento existe. O sea, se puso a caminar y pues Zenón se quedó anonadado, no supo qué contestarle. Pues en especial Diógenes era así. A todo mundo cuestionaba, siempre tenía una palabra especial para contestarle al que estaba a su lado y se fue haciendo de mucho respeto entre los grandes filósofos de la época. Pues una buena mañana Diógenes tenía calor y decide darse un baño. Alguien le pregunta, ¿hay muchos hombres bañándose? A lo que él responde, no, hay pocos. Ah, bueno, entonces quiere decir que hay poca gente. No, hay pocos hombres, hay mucha gente. Sí, refiriéndose a que en toda la gente él no conocía a un hombre que pudiera cubrir la palabra. No merecían el calificativo de hombres. Pues existe algo desde hace tiempo que le está dando vueltas en la cabeza al maestro Diógenes. Es algo sobre la academia platónica. No le convence una definición que se da allí en esa academia. Es la definición del hombre. Ellos lo definen, Platón lo define como un bípedo implume. Pues bien, Diógenes se acerca a un gallinero
y se roba un gallo. En el camino le va quitando las plumas una a una, tratando de no hacerle daño, de no lastimarlo, y se dirige hacia la academia de Platón. Al llegar allí, suelta al gallo y empieza a correr. Se va corriendo el gallo. Y muerto de risa, este Diógenes exclama: os he traído un hombre, os he traído un hombre, un bípedo implume. Ahí lo tenés. Todo eso lo dice entre risas, burlándose de Platón, que lo había definido al hombre así. Y los discípulos de Platón se quedan esperando la respuesta del maestro, a ver si se molestaba, como nuevamente llega a retarlo el cínico Diógenes. Pero Platón, haciendo gala de su aplomo que lo caracterizaba, se pone frente a sus discípulos y ante las risotadas extravagantes de Diógenes le comenta a Diógenes: no te preocupes, añadiremos algo a la definición. El hombre es un bípedo implume con uñas anchas. Entonces Diógenes deja de reírse, pues se da cuenta que también Platón es una persona que sabe responder. Pues poco después Diógenes se dirige a su barril para descansar. Cuando llega, pues se siente contento de que nadie lo ha ocupado. Y ante la sorpresa, en el barril alguien ha dejado un candil de aceite. Pues tal vez le dio lástima que en las noches frías y oscuras, Diógenes no contara con una lamparita de aceite para calentarse y para alumbrarse, y se la dejó allí. Pero como decimos que Diógenes decía que nada le hacía falta, pues se duerme y se levanta muy temprano pensando qué va a hacer con esa lámpara. Y se le viene una idea y se va hacia el pueblo, pero ya salió el sol. Sin embargo, él prende la lamparita y se va con la lámpara prendida. Y empieza a caminar por el pueblo y la gente lo ve con la lámpara y dice: pues, cada vez está más loco este Diógenes. Y empieza él a gritar a la gente que lo mira. Les dice: busco un hombre, busco un hombre. La gente no entiende, pero tiene curiosidad y se acercan a Diógenes. Sigue vociferando: busca un hombre honrado. No encuentro a ninguno ni con la lámpara siquiera. Y se marcha a Diógenes en pleno sol con su lámpara encendida. La gente lo comenta: no cambia Diógenes, ¿verdad? Siempre increpando a la gente, siempre cuestionando las conductas. Pues un buen día Diógenes deja de caminar por las calles de Atenas y los atenienses poco a poco se dan cuenta de que se ha marchado. Diógenes ha ido a una pequeña ciudad de Mindo que está flanqueada por grandes puertas. Sin duda le parecen exageradas a Diógenes para el pequeño tamaño de la ciudad y esos portones tan enormes. En ese momento pronuncia sus conocidas frases y a la voz de un grito exclama: oh hijos de Mindo, cerrad las puertas, no sea que vuestra ciudad se salga por ellas. Los habitantes de la ciudad lo miran sorprendidos. ¿Quién es ese extranjero que vino a ofendernos de esa manera? Y no falta alguien que dijera: es el gran Diógenes. Ya se había hecho famoso por todos lados por su cinismo y por su sabiduría, y porque no se achicaba ante nadie. Pues por el año de 1338 a.C., el mundo estaba en guerra, había muchos intereses. Por aquella época, Felipe II de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, está en condiciones de dominar a toda Grecia, y Diógenes anda merodeando por allí en calidad de observador, y se encuentra en ese lugar y lo hacen prisionero. Pero como su fama ya había llegado a trascender y llegó a oídos de Felipe II, que él era un admirador de los filósofos,
Hay que acordarnos que puso en manos de Aristóteles la educación de su hijo Alejandro. Y dijo, búsquenme al tal Diógenes. Entre todos los prisioneros lo buscaron y hasta que lo encontraron. Entonces se le acerca a Felipe II y le dice a Diógenes, ¿qué haces aquí, Diógenes? Y sin inmutarse tranquilo mira al rey y le responde simplemente yo soy un observador de tu avaricia, es un espía de tu egoísmo. Pues todos se quedan perplejos, ¿cómo le responde así al rey? ¿Quién se iba a atrever a decirle al rey de toda Grecia palabras así? Pero esa respuesta tan valiente, tan osada, sin miedo, sin complejos, le gusta a Filipo. A él le gustaba ese tipo de personas. Y le perdona la vida y lo deja ir. Poco después Diógenes regresa a Atenas. Ya se había corrido la noticia de todas sus hazañas. El rumor se extiende enseguida. Es invitado a un banquete, a lo cual él no accede a ir. Todo el mundo quiere volver a ver al filósofo. Ya regresó, empiezan a decir, ya regresó a Atenas, ya regresó Diógenes. Y en la calle le van preguntando todo aquello que se les ocurre. Tienen ganas de hablar con él. Lo echan de menos. Es una figura importante para la ciudad. Se empieza a rumorar. Diógenes se topa a un citarista, un músico que toca un instrumento, una citara. Y lo saluda con educación. A lo que un curioso le dice, ¿cómo saludas a ese? No sabe tocar, toca muy mal. Y el filósofo le responde, pues porque toca mal y porque canta mal, es que lo saludo, porque él no roba a nadie. De pronto un caminante, al ver al maestro Diógenes, le pregunta, tú que conociste a Sócrates, ¿qué opinas de él? Un loco, le responde. ¿Y qué opinas del matrimonio? Dice, creo que los jóvenes no deberían casarse aún, y los viejos no deberían casarse nunca. Esto desprende la risa de toda la concurrencia, porque sus respuestas eran muy ingeniosas y muy llenas de sabiduría. Los atenienses se ríen y la pasan bien con él. De pronto alguien para molestarlo le comenta, se dice que cuando llegaste a Atenas tenías un esclavo. Cierto es, afirma Diógenes. ¿Y qué es del esclavo? Te abandonó. Le dice otro burlonamente. No puedo decir que sea falso, responde Diógenes, el filósofo. Y le siguen preguntando, ¿cómo es posible que un sabio como tú deje que un esclavo se salga con la suya? ¿Por qué no vas a buscarle? ¿Sabes? Contesta. Sería una cosa curiosa que un esclavo pudiera vivir sin mí. Y sería aún más curioso que Diógenes no pudiera vivir sin un esclavo. No lo necesito. Pues ese eran el tipo de respuestas que daba. Hace tiempo que Diógenes no ve a Platón, pero el azar hoy se empeña en juntarlos. La gente tiene mucha expectativa de qué va a pasar cuando se vuelvan a ver Platón y Diógenes. Pues hoy el destino los junta. Iba Platón caminando y de repente ve que Diógenes está lavando unas hierbas cerca de un río, está lavando. ¿Se las quiere comer? No ha encontrado otra cosa el día de hoy para comer. Platón se dirige hacia nuestro personaje, a nuestro filósofo, y lo saluda. Oh, Diógenes, hace mucho tiempo que no tenía el placer de saludarte, pero puedo comprobar que el hambre cierne sobre ti. Que pudiera pasar que si tú te codearas con personajes importantes como Dionisio, no tendrías que lavar hierbas para comer. O sea, haciendo referencia a que un día le dijo que cuando estaba comiendo aceitunas que había ido a ver a Dionisio. A lo que Diógenes responde, ¿sabes, Platón? Creo que si tú lavaras hierbas para comer, no tendrías que codearte con tiranos como Dionisio. Y Platón suspira con cierta alegría.
Y dice, Diógenes no ha cambiado, sigue siendo un digno rival. Pues la vida de Diógenes va a cambiar de nuevo se marcha de Atenas. Y en otra vuelta la gente, ya se volvió a ir Diógenes. Y en su camino, unos secuaces lo capturan y lo hacen prisionero. Llevan a otros prisioneros que llevan a vender como esclavos. Pero ya cuando están ante la concurrencia que los va a comprar, lo que es curioso es que Diógenes pues no tiene miedo. Es más, tiene un semblante como que está gozando el momento. Se diría que se encuentra en su mole, en su salsa. Está contento. Tiene un montón de gente que lo observa. El filósofo se crece y disfruta. Acuérdense que él tenía el pecado de la notoriedad, que él quería hacerse notar siempre. Y ahorita estaba en su elemento, aunque estaba ante el peligro de que iba a ser vendido como esclavo. Pues lo disfruta absolutamente, la situación está en sus manos. Y cuando llega su turno de que lo van a vender a él, la persona que tiene que lanzar la puja, o sea, el que los está vendiendo, lo mira con desprecio y le pregunta, ¿qué sabes hacer tú para que la concurrencia que va a comprar lo oiga? Y le responde Diógenes, pues se sonríe y le dice tranquilo, pues yo sé mandar. Pregunta a alguno de estos que están aquí que quiere comprar. Dile que si alguien necesita comprar un amo, pues todos se quedan anonadados de la respuesta. Dice, los compradores al oír la respuesta se quedan mudos de asombro. Y Diógenes habla, oh hijos de Corinto, me sorprende que os dejen guiar por la apariencia, pues quiero deciros que yo sé mandar. Si alguno necesita un amo, aquí estoy yo. Y en la primera fila, Diógenes descubre a un hombre que va bien vestido. Se ve que es un hombre de mucho dinero. Y se dirige al subastador, véndeme a ese hombre. Yo creo que ese hombre necesita un amo. Alguien que dirija su hacienda, la educación de sus hijos, las costumbres de su casa. Y para la sorpresa de todos, ese hombre le gusta la respuesta que dio Diógenes y lo compra. Ese hombre se llama Geniades. Pues un día, no se arrepiente Geniades. En realidad puso en cintura a sus hijos. Los enseñó a que no por ser los dueños tenían que mandar. A servir, a comer poco, a obedecer a su padre. Y les enseñó las artes que sabía, montar a caballo y usar herramientas. Porque Diógenes había viajado mucho y era ya una persona grande de edad, entonces sabía mucho y sí, en realidad puso en cintura a la hacienda de ese patrón de él. Claro que lo trataba no como un esclavo, lo trataba como un amo, porque le dijo Diógenes, a mí me vas a tratar porque no por ser esclavo. ¿Qué pasaría si estuvieras enfermo y tu esclavo fuera un médico? ¿Lo tratarías como esclavo o como médico? Y dijo él, pues como médico. Dijo, pues yo soy un sabio, a mí me tienes que tratar como sabio, yo sé más que tú. Y así lo trataba. Pues un día salió a caminar fuera de la casa de su amo y lo encontramos afuera de Corinto. Esta vez estaba tomando el sol. Solía hacerlo, irse a tomar el sol ahí. Pero hoy es un día especial. Hay mucha gente, hay mucho ajetreo en la ciudad. Llegó a Corinto Alejandro Magno. ¿Sí? Ya no nomás Alejandro el Magno, el hijo de Felipe II de Macedonia, el rey de Grecia. Pero llegó Alejandro Magno ya después de recorrer el mundo. El discípulo de Aristóteles. Y le hace una pregunta a la gente. ¿Quién en este lugar es el filósofo más connotado, el mejor? Quisiera conocerlo. La gente le responde un poco porque lo cree y otro poco para ver
la conducta de Diógenes, que ya sabemos que era un irreverente, cuando se tope frente a frente con el hombre más poderoso del mundo. Querían ver qué pasaba con ese encuentro. Entonces un poco maliciosamente le dicen, pues un tal Diógenes. Pero lo que ellos ignoran es que a Alejandro Magno, cuando era pequeño, su papá le contó la anécdota de Diógenes cuando lo tenían preso y que le dijo que era un observador de su avaricia. Entonces Alejandro admiraba a Diógenes, ya había oído hablar de él, y dice, llévenme con él, hacedme llegar con él pronto. Pues su padre ya le había contado que estaba ahí, que estaba allí el gran Diógenes. Y pues va todo el mundo sabe de las aventuras de Diógenes, pero también saben que Alejandro Magno es el hombre más poderoso del mundo en esa época. Y era muy interesante ver cómo ese encuentro, pues acude y lo encuentra acostado, rodeado de perros como siempre. Dicen que se comía y les aventaba a los perros los huesitos y los perros lo seguían, como si fuera otro perro él, tapado nomás con su manto. Y llega Alejandro, quien es seguido de mucha gente, pues había mucha expectativa de todo el pueblo y inclusive llevaba un batallón, llevaba a todos sus soldados. Y al verlo le dice, yo soy Alejandro el Magno, rey de 5 reinos. Y Diógenes le contesta, buen ladrón de coronas. Alejandro se sorprende y le dice, ¿sabes que bebo vino en copa de oro? Y le dice, pues yo tomo agua entre mis manos. Y Alejandro le dice, a pesar de todo te admiro, gran sabio, quisiera hacer algo por ti. A lo que Diógenes responde, hazte un lado, pues me estás tapando el sol. Pues así concluimos, amigos, con las aventuras de este gran personaje, que fue el único que podía hablarle en ese tono al hombre más poderoso del mundo, al rey de Grecia también. Era el hombre que se le ponía al tú por tú al sabio más grande de esa época, Platón. Ese es el cínico Diógenes. Y un buen día no salió Diógenes a caminar como siempre, y la gente se empezó a preocupar y fue a buscarlo, y lo encontró dormido, pero ya tarde. Al gran Diógenes le gustaba dormir poco porque decía que era perder el tiempo, pero ya era tarde y seguía dormido, y al levantar el manto encontraron que estaba muerto. Murió el gran Diógenes como vivió, sin nada, como un perro, pero admirado por todo el pueblo, como el único personaje que fundó una escuela de los cínicos y que tuvo muchos seguidores en su momento y después, pero nunca le igualaron la grandeza de sus frases, de sus palabras, de sus respuestas, de sus enseñanzas, y de ser el personaje más popular de Grecia, superando a grandes hombres de su época como Zenón y otros. Pues espero les haya gustado la biografía del cínico Diógenes, y nos vemos en otro momento para hablar de otro tema. Muchas gracias.